Supercrack Estrella presenta. ¿Sigue vivo Anglés? Un nuevo informe aportado a la justicia detalla la huida del presunto secuestrador, violador, torturador y asesino de 3 menores de 14 y 15 años en 1992 y sostiene que podría seguir vivo tras llegar a Irlanda. Parece ser que los asesinos más buscados de España y Francia buscaron al país de Irlanda como un puente para escapar hacia otro lugar. La pregunta es ¿por qué Irlanda? El otro asesino, el más buscado de Francia es Javier Dupont de Ligonnès, al que una pista llegó a localizarlo en Irlanda, pero esta pista supuestamente fue un error, y decimos supuestamente fue un error, porque la policía francesa no quedó nada contenta con el trabajo que realizó la policía de Irlanda, sin saber más detalles de qué es lo que se hizo mal. El hombre detenido en el aeropuerto de Glasgow, en Escocia, no era finalmente el francés sospechoso de haber matado en 2011 a su mujer y a sus 4 hijos, tal y como pensaba en un principio la policía escocesa, según el resultado arrojado el sábado por un test de ADN. El test se reveló negativo, indicó el sábado a la AFP una fuente próxima a la investigación, un día después de que la policía escocesa hubiera arrestado a un hombre procedente de París en el aeropuerto de Glasgow, Oeste. El hombre había sido detenido a raíz de una denuncia anónima, según fuentes francesas próximas al caso. Según la policía escocesa, sus huellas digitales coincidían con las de Javier Dupont de Ligonnès, que está siendo buscado desde 2011 tras el asesinato de su esposa y de sus 4 hijos en Nantes, oeste de Francia. La tarde del sábado fue puesto en libertad. El registro efectuado el viernes por la noche en una vivienda de Limaï, cerca de París, cuya dirección figuraba en el pasaporte del arrestado, reforzó la hipótesis de que los agentes se habían equivocado de persona. La casa pertenece a un hombre de unos 70 años, Guy Joao, casado desde hace unos años con una escocesa, según vecinos interrogados por la AFP. Es imposible que sea él, declaró uno de ellos, Mario Vieira, un jubilado de 75 años. Vieira afirmó que era amigo desde hacía más de 45 años del arrestado. Según él, a su vecino le robaron los documentos de identidad de su bolsa en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle en 2014. Se trata de uno de los mayores enigmas criminales de las últimas décadas en Francia. Proyecto Prometeo. El 4 de noviembre la policía solicitó al juzgado de instrucción número 6 de Alcira, que investiga este caso, lanzar una nueva campaña de búsqueda de uno de los criminales más buscados de España y Europa. Un informe enviado a la autoridad judicial es el elemento clave en el que se asienta esta nueva empresa de busca y captura de Anglés. A las pocas semanas de encontrarse los cadáveres y lanzada la caza y captura de Anglés, se supo que el implicado había huido en un barco hacia Irlanda. Es aquí donde su pista se pierde y donde la vuelve a enganchar el equipo de investigadores que ha colaborado recientemente con la justicia. El informe incluye un análisis comparativo de todos los testimonios recabados entre la tripulación de City of Plymouth, el barco en el que se subió Anglés para abandonar España. Se han analizado entrevistas a tripulación de la época y entrevistas a la actual, y se ha señalado en concreto a un tripulante que pudo ayudar al fugitivo. Los nuevos estudios forenses demuestran que Anglés estuvo con vida al menos hasta el 7 de febrero de 1993, ¿por qué? Porque su ADN se encontró en una caseta de Alborache y un chalet de Benaguasil, pero el informe entregado al juzgado de Alcira prolonga más aún el tiempo de vida de Anglés. Al margen de los indicios forenses, los testimonios y el perfil geográfico realizado demostrarían que Anglés estuvo con vida al menos hasta el 24 de marzo de 1993 a las 18 horas, en ese momento estaba en la cubierta del buque inglés City of Plymouth. Los investigadores establecen la posibilidad de que Anglés no se lanzara por la borda del barco, como se ha especulado durante todos estos años, sino que llegara con vida a Dublín, capital irlandesa. Anglés puede estar vivo. Eso es lo que mantienen algunos investigadores y lo que alimenta la nueva campaña de busca y captura lanzada por la policía con el auspicio del juzgado que lleva el caso. Hay tiempo para encontrarlo y sentarlo ante la justicia hasta el 14 de diciembre de 2029. Así, han promovido el análisis de pelos y otros posibles restos forenses en los vehículos de Ricard y Anglés, y han presentado un informe detallado sobre cómo se pudo haber producido la huida de Anglés desde Valencia a Lisboa, donde pudo haberse embarcado como polizón en un buque mercante con destino a Dublín. Además, en la vía extrajudicial, esta asociación afirma haber obtenido la confirmación, por parte de la policía irlandesa, de que las pruebas de ADN de uno de los cráneos hallados en las costas irlandesas, del que se sospechaba que pudiese pertenecer a Anglés, concretamente, el encontrado en 2006 en la isla de Lambay, frente a Dublín, confirman que no se trata del fugitivo español.
En el citado informe se concluye que existen indicios forenses que demuestran sin género de dudas que Anglés estuvo con vida entre el 30 de enero y el 7 de febrero porque se tiene constancia de que pernoctó en el citado corral de Alborache y en un chalet de Benaguasil entre ambas fechas. Además, tomando como referencia testimonios e indicios no forenses, se apunta la posibilidad de que Anglés permaneciese con vida al menos hasta el 24 de marzo a las 18 horas, cuando se le perdió la pista en el mencionado buque británico. Fruto de la iniciativa de esta acción popular en los últimos meses se ha procedido a la toma de nuevas muestras forenses, cuyos resultados todavía no se han hecho públicos. Vivo o muerto, así continúan buscando a Antonio Anglés, el presunto autor material del triple crimen de Alcácer, cuando se cumplen 20 años del hallazgo de los cadáveres de Tony, Miriam y Desiree. La policía no ha encontrado hasta el momento nada que pruebe su muerte, por lo que trabaja con una hipótesis. El fugitivo sigue vivo en algún lugar del mundo, prueba de ello es la última diligencia de investigación ordenada hace poco más de 3 años por el Juzgado de Instrucción número 6 de Alcira. El 25 de octubre de 2009, un auto acordó las intervenciones, escuchas y grabaciones de varios números de teléfono, fijos y móviles, de Kelly Faces, nombre artístico de la hermana de Anglés, y de otros familiares del huido. Respecto a la red de pederastas que podría haber ayudado a escapar al presunto asesino, no hay ninguna prueba. Pero desde mi punto de vista una red satánica, de millonarios son los que ayudan a escapar tanto a Javier Dupont de Ligones, como a Antonio Anglés. El único destino para personas tan buscadas solo puede ser la Antártida, ya que no hay lugar en el mundo donde hoy en día te puedas esconder sin ser encontrado. Eso podía ocurrir en el siglo XX, pero en el siglo XXI donde todo está conectado no hay sitios para personas prófugas. Aquí es donde entra otra vez el país Irlanda, porque Irlanda forma parte de 7 países que tienen un tratado sobre la Antártida. Es algo así como los países que se reparten la Antártida. Uno se pregunta por qué está en este tratado Irlanda, pero esta podría ser la razón de que de alguna manera estos asesinos llegaran aquí a Irlanda, quizás para escapar después a la Antártida, donde podría haber una ciudad secreta bajo el hielo donde estos tienen su segunda oportunidad. El Tratado Antártico fue firmado el 1 de diciembre de 1959 en Washington por los representantes de África del Sur, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido, Irlanda del Norte y Estados Unidos. Entró en vigor el 23 de junio de 1961 y celebra anualmente reuniones de consulta entre los miembros. Entre sus disposiciones se estableció que el área antártica, considerada como tal toda la zona terrestre al sur del paralelo sexagésimo, solo se utilizará con fines pacíficos, prohibiéndose las pruebas nucleares y los depósitos radiactivos, consagrándose a la investigación, no se disputarán reivindicaciones territoriales, debiéndose notificar cualquier actividad que se vaya a realizar en la zona. El tratado permanecerá en vigor hasta el año 2041, aunque en la actualidad este territorio sufre enormes presiones políticas. A pesar de su vigencia, por ejemplo, los países con tradición polar y los ribereños ya se han repartido la tarta antártica, como puede verse en los mapas políticos, donde Noruega, Gran Bretaña, Australia, Francia, Nueva Zelanda, Chile, Rusia y Estados Unidos ya han reivindicado sus ansiadas porciones. El último capítulo de esta presión lo ha protagonizado el último verano austral Rusia. Después de reivindicar un tanto folclóricamente, lanzando una bandera rusa al fondo de las aguas del Polo Norte, hizo lo propio, al colocar otra bandera de su país en el lecho marino del Polo Sur geomagnético. Días después embarcó como polizón en el City of Plymouth con destino a Dublín. Tras ser descubierto, dejó el barco a 300 millas de Burdeos en una lancha. Este dato es más que interesante ya que Burdeos es una ciudad de Francia, que es de donde es el otro asesino Javier Dupont de Ligones. Quería Antonio Anglés llegar a Francia y reunirse con Javier Dupont de Ligones, pertenecían a la misma red satánica que les ayudó a escapar. Respecto a la red de pederastas que podría haber ayudado a escapar al presunto asesino, no hay ninguna prueba. Días después embarcó como polizón en el City of Plymouth con destino a Dublín. Tras ser descubierto, dejó el barco a 300 millas de Burdeos en una lancha, pero un helicóptero detectó al fugitivo y lo devolvió al barco. Según las investigaciones, Anglés saltó al agua en la costa de Dublín y su rastro se perdió en el Atlántico. Desde entonces, su búsqueda ha continuado sin éxito por distintos países de Latinoamérica y Europa. También se ha especulado con que podía haber muerto ahogado cuando se lanzó al mar en Irlanda. Hay que preguntarse cómo Antonio Anglés dispuso de hasta una lancha.
Está claro que recibió mucha ayuda. Otra cosa que hay que decir es que Antonio Anglés era un estupendo nadador, al que le gustaba nadar mar adentro entre sus aficiones en Alicante, por lo que para él supuso ningún problema nadar una pequeña distancia hasta el puerto, pero porque parecía que Antonio Anglés quería llegar hasta Burdeos con esa lancha. ¿Qué podía haber en Burdeos? ¿Le esperaba alguien? ¿Era Javier Dupont? En Francia se ha dado la alarma ante el creciente satanismo que se enfrenta a las estructuras cristianas. La denuncia, apoyada por números y cifras, es del padre Benoît Domergue, sacerdote de la diócesis de Burdeos, responsable el estudio de este fenómeno por encargo de la Conferencia Episcopal Francesa. El padre Domergue ha hecho público recientemente un informe en el que demuestra que en el último año los fenómenos de profanación de iglesias, cementerios y lugares de culto cristianos ha llegado a niveles récord. En 2006, se cuentan 214 casos de este tipo, 60% más que el año anterior. Pero según los expertos del sector, se trata de una cifra aproximada por defecto, ya que muchos de los actos anticristianos de signo diabólico no son descubiertos por los investigadores. Aquí en Burdeos curiosamente está la bodega Chateau Mouton Rothschild. Y es que todo en este asunto es extraño. Antonio Anglés no solo dispuso de una lancha desde el barco donde estuvo supuestamente preso hasta Irlanda, sino que también realizó una llamada de teléfono desde el barco, lógicamente un teléfono fijo porque en esa época lo había móviles. La pregunta es lógica, ¿cómo es posible si estaba preso en el barco, que pudiera realizar una llamada de teléfono? Piden investigar una llamada realizada por Anglés desde el barco donde se le perdió la pista. Nada se sabe del paradero de Anglés desde que la tripulación del City of Plymouth le encontrase como polizón en la bodega y diese parte a las autoridades. Al ser descubierto se identificó con un nombre y una documentación falsa, encerrado en un camarote del navío en el que huyó de Portugal con destino a Irlanda. Eso es lo último que se sabe de él. Escapó una primera vez y fue rescatado del agua para encerrarle de nuevo. Sin embargo, cuando el 26 de marzo de 1993 las autoridades acudieron al puerto a recogerlo, había desaparecido. Atrás dejó una cuerda y la desaparición de un chaleco salvavidas que apareció después en la bahía de Dublín. Ahí es donde se le pierde la pista, sin que se haya podido confirmar en estos años si murió ahogado o logró llegar a tierra sano y salvo. Lo que se pide ahora que se investigue una llamada mantenida por Anglés mientras estuvo en el barco con un trabajador de una empresa de transportes con sede en Lisboa. Su existencia se ha conocido recientemente dentro del marco de las últimas investigaciones de la policía británica y desde la asociación Clara Campoamor han pedido que se tire de ese hilo, llamando a declarar a quien estaba al otro lado de la línea para interrogarlo sobre el contenido de la misma. La existencia de esa conversación telefónica, que tuvo lugar unos días antes de que el City of Plymouth atracase en Dublín, fue desvelada por Gerard Kevin McBride, oficial jefe del barco durante esa travesía, hace unos meses a los investigadores británicos. Sobre ella, el escrito de la acusación citado por las provincias señala que podría haber facilitado a su interlocutor algún dato que pudiera ser relevante para conocer su paradero. Por otro lado, existe una comisión rogatoria internacional emitida por una jueza de Alcira en febrero solicitando tomar declaración tanto a la tripulación como al capitán del City of Plymouth con el objetivo de poder determinar si el fugitivo recibió ayuda para eludir a las autoridades antes de llegar a puerto. ¿Recordáis el video donde decía que Lisboa y Sicilia eran lugares santuarios para los satanistas? Pues aquí tenéis otra prueba más, donde llama a Antonio Anglés desde el barco, pues a Lisboa. ¿Por qué Portugal es la nueva meca de las celebrities? El 1 de junio de 1993, 2 meses después, el diario Las Provincias informaba sobre la huida de Antonio Anglés con el siguiente titular: las huellas dactilares en el barco y la lancha confirman que Anglés arribó a Irlanda. El buque en cuestión era el City of Plymouth. Un carguero de 4.362 tm. De peso muerto, destinado al transporte de contenedores, que había sido construido en 1978 por Babcock Marine Appledore. En mayo de 1993, se le había cambiado el nombre a Cervantes. Habría más cambios de denominación. En 1996, City of Lisbon. En 1998, Pacheco. En 2007, Pacheco 1. Y en 2009, Saranem, bajo pabellón moldavo. En el programa Otra Dimensión de Antena 3, presentado por Carmen Baños, se abordó el tema de la fuga de Antonio Anglés.
A partir del minuto 17:25 del vídeo, el periodista Ángel Colodro Rubio nos sorprende con la siguiente perla. Hay un informe del 5 de abril de 1993, un telex con el sello secreto, cursado por Interpol, que responde a las interrogantes. Que está absolutamente confirmado que el pasajero clandestino del City of Plymouth es inglés, como lo prueban las huellas dactilares encontradas en diversas partes del buque y, además, esto es hasta Dublín, y, además, Interpol aporta otra revelación. Dicho individuo volvió a subir al barco en Dublín, al City of Plymouth, porque la orden de que se supone que era inglés, la noticia que llega a Dublín de que era inglés, llega un día después de que el barco zarpe de Dublín con destino a Liverpool. Hasta entonces Antonio Anglés llevaba un pasaporte falso a nombre de un ciudadano portugués con el que había estado en Lisboa durante un tiempo. Y él se hacía pasar por un polizón portugués. Volvió a subir al barco a Dublín y llegó al puerto británico de Liverpool escondido en la sala de máquinas, donde dejó restos de comida y el pasaporte expedido a nombre del portugués Andrés Joaquín Carvalho González. Es decir, hay evidencia, pruebas, que envía Interpol, las huellas dactilares aparecen en ese barco, aparecen en el camino que va a Liverpool. La Guardia Civil y Scotland Yard trabajan con la idea de que Anglés sigue vivo. El asesino de las niñas de Alcácer se fue de Lisboa a bordo del barco City of Plymouth el 18 de marzo de 1993. La policía española prefirió pensar que se había ahogado, pero los testimonios de los marineros permiten deducir que sobornó a alguno de ellos. Llevaba casi 2 millones de pesetas y saltó al mar antes de que el barco atracara en Dublín. Un flotador del City of Plymouth fue hallado junto al muelle de la capital irlandesa. Scotland Yard aportó una testigo hasta ahora inédita, la cajera de un supermercado de una de las zonas obreras de Dublín, que reconoció la foto de Anglés y afirma haberle vendido varias latas de sardinas ese mismo día. Le preguntó si quería algo más, y él le respondido con un gruñido en un idioma extraño. Las sardinas y los espárragos gigante verde son la dieta preferida de Anglés, un estricto vegetariano. La hipótesis de Scotland Yard y de la Guardia Civil fue que el 29 de marzo de 1993 Anglés tomó desde Dublín uno de los ferries que salen hacia Liverpool. La Antártida, el último lugar para gente satánica. En su artículo, Pepe Globa escribió que las puertas del infierno no es un concepto tan abstracto como todos estamos acostumbrados a pensar. Afirma que estas puertas tienen una ubicación específica en la Tierra y están en la Antártida. El astrólogo estudió muchos mitos y profecías antiguas que advierten que el terrible territorio que se encuentra en el extremo sur y cubierto con una corteza de hielo podría conducir a la muerte de toda la humanidad si una persona alguna vez pisa allí, especialmente si se encuentra en esta tierra desolada. Aparecerán sus asentamientos. Basado en los textos antiguos del zoroastrismo, Pepe Globa enfatiza que el infierno, un desierto helado con 3 millones de demonios encadenados en él, fue asociado por los pueblos antiguos con el extremo sur. Con el norte, por el contrario, vincularon la futura vida feliz de la humanidad. En los mitos antiguos, también se narra cómo el diablo invadió nuestro mundo, perforando la tierra de arriba a abajo, entrando por el polo sur y saliendo por el polo norte. Se sabe que la Tierra, como cualquier sistema espacial, tiene sus propios puntos de entrada y salida de energía. Lo diabólico es esencialmente intercambiarlos. Hacer que la entrada sea la salida y la salida, la entrada. Todos los cultos satánicos que hacen lo contrario también están asociados con esta maldad. Entonces, según los mitos, el diablo entró en la Tierra en el punto de salida de la energía, donde había un continente grande y glorioso, uno de los 5 continentes que existieron en tiempos prehistóricos. Además de estos 5 continentes, también estaba el continente de Gondwana, que significa un futuro posible, algo que aún tenía que manifestarse. Ninguna de las personas vivía en este continente. Estaba lleno de todo tipo de monstruos, dragones, todo tipo de espíritus malignos. Según los mitos antiguos, fue de Gondwana de donde se originaron nuestros continentes actuales: Eurasia, América, Australia y África. Una de las confirmaciones de este mito fueron los huesos de dinosaurios encontrados en los territorios de estos continentes. Las excavaciones han confirmado que estos viles reptiles han habitado estas áreas durante muchos millones de años. El extraordinario boom en torno a los dinosaurios ha surgido recientemente. El astrólogo explica el creciente culto a la maldad que está creciendo en nuestros días. Cada uno de nosotros podría confirmar este hecho con muchos ejemplos. Tomemos, por ejemplo, la actitud favorable de la sociedad hacia la homosexualidad y la drogadicción. Elena Blavatsky.
H.P. Blavatsky, que estudió a fondo la visión esotérica de la construcción del mundo, escribió que el cambio de grandes períodos de la vida de la Tierra y la humanidad va acompañado de catástrofes sin precedentes. Ahora hemos llegado al momento en que termina un gran período y comienza otro, cuando la humanidad se encuentra en una bifurcación en el camino, y las fuerzas oscuras están tratando de todas las formas posibles de introducir cultos diabólicos en nuestra conciencia. Los padres que traen a sus hijos a la exposición de dinosaurios, sin darse cuenta, alimentan al egregor, es decir, el campo colectivo energético informativo, de este mal. Las películas en las que se elogia a los dinosaurios que devoran a las personas, los juguetes que representan a los dinosaurios, incluso los árboles recortados en el parque en forma de dinosaurios, etc., parecen resucitar a los dinosaurios primero en nuestra mente y luego, si no lo pensamos de nuevo, pueden resucitar. Y en realidad, y la Antártida puede jugar un papel importante en esto. Desde el momento de la invasión de la Tierra por parte del diablo, el Todopoderoso ha sellado las puertas infernales de la Antártida. Y solo el biocampo humano puede imprimirlos. Todos los hechos de la conexión entre la conquista de la Antártida por el hombre y las catástrofes posteriores atestiguan el deseo del hombre moderno de imprimir las puertas del infierno. Una de las primeras expediciones antárticas se organizó en 1818, pero partió en 1819 y estuvo navegando hasta 1821. La expedición estuvo encabezada por un alemán y un ruso, Tadeusz Bellingshausen y Mikhail Lazarev. Pepe Globa descubrió que Bellingshausen nació bajo el signo de Virgo y Lazarev, bajo Escorpio, y esto es muy importante, ya que Virgo está gobernado por Proserpina y Escorpio está gobernado por Plutón. Y fueron estas deidades, Plutón y Proserpina, las que tradicionalmente se asociaron en los mitos con el abismo infernal. Interesante, que fue durante esta expedición, la Antártida fue descubierta el 27 de enero de 1820, que los demonios comenzaron a encarnar activamente en la Tierra, en 1818, simultáneamente con el inicio de los preparativos de esta expedición, se encarnó uno de los demonios más terribles de la humanidad, Karl Marx, quien inició su actividad como miembro activo de la secta satánica. Los científicos han encontrado una confirmación confiable de esto, mi artículo en el Gas Russian Express de, los primeros versos que escribió el joven Marx estaban dedicados a la alabanza de Satanás, a quien colocó por encima de Dios y a quien adoraba. Estos versículos glorificaron el sadismo, la destrucción y la destrucción del mundo. Y en 1820, es decir, en el año del descubrimiento de la Antártida, se encarnó otro satanista, Friedrich Engels, el inspirador e ideólogo de todo el marxismo futuro. La coincidencia del descubrimiento de la Antártida y la aparición en la Tierra de estos genios negros es bastante obvia. Más tarde, la bandera del marxismo fue recogida por el demócrata plebeyo ruso Chernyshev, quien llamó al pueblo ruso al hacha y contribuyó al desarrollo y la victoria de la revolución en Rusia. El descubrimiento de la Antártida trajo muchos problemas a la humanidad. Sin embargo, lo más terrible, según la leyenda, comenzará a suceder cuando el punto más austral de la Tierra, es decir, el Polo Sur, sea descubierto en sentido literal. Según los mitos y predicciones de muchos profetas, habiendo entrado en el punto más austral de la Tierra, la gente liberará simultáneamente al demonio de la noche, y la noche abrumará a la humanidad durante casi un siglo. Esto sin duda se refiere al peligro de que la Tierra se salga de su eje. En otras palabras, después del desarrollo del Polo Sur durante 100 años, el demonio de la discordia, el engaño, la destrucción, el demonio de la noche, gobernará sobre la humanidad. Junto con este demonio, se liberará la demonia As, también conocida en astrología, un terrible monstruo que devora todo tipo de carne y destruye toda la vida en la Tierra, pero no hay advertencias contenidas en mitos, ninguna profecía y pronósticos astrológicos podrían detener a un hombre materialista que se considera a sí mismo por encima de Dios y se esfuerza por conquistar todo en la Tierra a su voluntad. En realidad, la humanidad tiene muy poco tiempo para neutralizar el peligro proveniente de la Antártida y nuevamente ponerse a salvo. Pepe Globa advierte, las puertas del infierno pueden manifestarse en varios niveles, desde puramente astral, infectando a las personas con todo tipo de ideas falsas, hasta las más terrenales, expresadas en desastres naturales, epidemias, catástrofes y guerras grandiosas. Y no tenemos derecho a no saber esto, y no tengo derecho a guardar silencio al respecto. En ese momento declaró con plena responsabilidad en su otro artículo del diario Oracle, Lanzamiento al Sur, en ningún caso se deben abrir centros espaciales en las latitudes antárticas.
Sugiere que, cuanto antes, se abandone cualquier investigación en las latitudes antárticas y del desarrollo del Polo Sur, de todos modos, ya sea un centro espacial, laboratorio de ingeniería genética o templo de todas las religiones, pide a la gente que salga de la Antártida y al mismo tiempo proteja a los pingüinos y delfines, para aumentar su ganado, porque fueron ellos los que recibieron instrucciones del Señor de proteger la tierra de los habitantes del infierno. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.